Un viejo ranchero abandona de forma cruel a una yegua ciega en medio del desierto. Pero el destino preparó una sorpresa que nadie creía posible. En el corazón abrasador de la región árida del norte de México, donde el sol implacable castiga, la tierra y las ráfagas de viento convierten la inmensidad de arena en un mar de desafíos, se despliega una trama llena de injusticia, redención y la fuerza transformadora de la compasión. Américo Delgado, un ranchero implacable y temido, cuya reputación de crueldad y rigidez lo precede en toda la zona, representa al hombre que se forja y perfecciona en la dureza de la vida, pero que pierde la sensibilidad necesaria para apreciar la belleza y el valor de la vida en cualquier forma. Entre tantos animales sometidos a su dominio, destaca Estrella, una yegua dotada de una belleza serena y de un espíritu indomable, aunque sus ojos, que alguna vez fueron ventanas hacia la libertad, permanezcan cerrados por la ceguera. A pesar del sufrimiento evidente en su mirada, Estrella porta la dignidad de quien fue hecha para resistir y luchar, habiendo soportado los golpes de la negligencia y la mano dura de su dueño. Una mañana abrasadora, presionado por crisis financieras y por la intransigente búsqueda de prestigio y poder, Américo decide, de manera fría e impiadosa, abandonar a Estrella en medio del desierto de Sonora. La decisión nace del desdén y de la convicción de que la yegua, incapaz de ver, sería una carga que atrasaría sus planes y comprometería la imagen inmaculada que tanto se esforzaba por mantener. Sin una mirada de despedida ni señal de remordimiento, Estrella es dejada a su suerte, inmersa en un escenario inhóspito donde el desierto, con sus dunas que se extienden sin fin y su calor opresor, convierte cada instante en una batalla por la supervivencia. Sin embargo, el destino guarda sorpresas para aquellos que, pese a sus heridas, conservan una voluntad inquebrantable de vivir y reinventarse. Mientras el sol se impone sin piedad y las arenas se convierten en testigos silenciosos del abandono, Estrella, aunque debilitada, se rehúsa a sucumbir. Sus cascos marcan el compás de una lucha inesperada, en la que la propia naturaleza parece conspirar a su favor. Vientos que antes solo anunciaban el sufrimiento y la aridez, comienzan a murmurar promesas de cambio, como si cada grano de arena escondiera en su interior la semilla de un renacimiento imprevisible. En esta travesía solitaria, el destino pone en el camino de Estrella a Elena Cárdenas, una curandera que vive al margen de la sociedad, una mujer de profunda sensibilidad y saberes ancestrales, capaz de escuchar los susurros del desierto y descifrar los enigmas que la naturaleza deja a su paso. Elena, dotada de una intuición casi mística, ve en la yegua abandonada a un ser que, aun marcado por el dolor, alberga en su interior la fuerza para superar sus límites. Al encontrar a Estrella, la curandera siente de inmediato que el animal está destinado a algo más grande que un mero final trágico tras un abandono despiadado. Impulsada por un celo innato y el deseo de rescatar la dignidad perdida, Elena decide intervenir y guiar a Estrella en un camino de curación y reaprendizaje, acompañando cada paso de la yegua por los extensos y traicioneros confines del desierto. La curandera aplica sus conocimientos en hierbas y rituales que reavivan la energía vital escondida en las profundidades de la región árida. En medio de largas jornadas en las que el calor abrasador se confunde con la suave brisa de la esperanza, el dúo avanza hacia un oasis olvidado, un lugar donde las aguas cristalinas representan la oportunidad de renacer y donde la sombra de las dunas se convierte en refugio seguro. Al mismo tiempo, el pasado cruel de Américo comienza a resurgir de manera inesperada, envolviéndolo en sombras de culpa y remordimiento. Los viejos amigos, rivales e incluso quienes antes admiraban su rigidez, empiezan a cuestionar sus actos, revelando que las acciones deshumanizadas no escapan a la justicia silenciosa que la propia naturaleza, por caminos misteriosos, puede instaurar. Este escenario, el desierto deja de ser solo el escenario del abandono.
y se transforma en un personaje activo, capaz de catalizar el cambio. Cada trecho que recorre Estrella representa no solo la superación de los límites impuestos por el entorno hostil, sino también la redescubierta de su propio valor y de la libertad perdida. Poco a poco, la transformación de la yegua se convierte en un símbolo poderoso de resistencia, demostrando que, incluso frente a la adversidad y la crueldad humana, la vida busca, incansablemente, reafirmarse y reinventarse. Mientras Elena dedica días y noches a la misión de restaurar la salud y la esperanza de Estrella, el destino trama giros inesperados que culminan en la revelación de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de levantarse tras cada caída. La historia, marcada por encuentros fortuitos, simbolismos profundos y una lucha silenciosa contra el fatalismo, invita al espectador a reflexionar sobre el poder transformador de la empatía y la justicia, que, aunque tardía, llega a quienes tienen el corazón abierto para reconocer y valorar la belleza de la existencia. Entre los ecos del viento y el susurro de las dunas, la travesía de Estrella es también un espejo para las almas que, como la yegua, han sido heridas, pero que, con el apoyo de quien comprende el lenguaje secreto de la vida, pueden rescatar la luz que las hace únicas. El choque entre el pasado cruel y la fuerza del renacer deja en claro que la redención está al alcance de quienes se niegan a ser definidos por sus cicatrices, y que, muchas veces, la justicia no viene de manos poderosas, sino de las pequeñas acciones de amor y cuidado que, sumadas, transforman el destino. Así, la narrativa se erige como un tributo a la esperanza y a la capacidad de reinventarse, mostrando que cada elección tiene el poder de reescribir historias y que incluso ante los mayores desafíos, el futuro puede deparar sorpresas inefables para quienes nunca pierden la fe en la posibilidad de un nuevo amanecer. El sol nacía lentamente sobre el rancho Piedra Seca de Américo Delgado, pintando el cielo con tonos anaranjados que contrastaban con la frialdad de su corazón. A sus 55 años, el ranchero llevaba en el rostro marcado por las inclemencias del tiempo, las líneas profundas que el trabajo duro y una vida de decisiones crueles habían esculpido. Sus ojos, pequeños y penetrantes como los de un depredador al acecho, rara vez mostraban algún atisbo de compasión. En aquella zona del norte de México, su nombre evocaba tanto respeto como miedo. La propiedad de Américo, conocida como Rancho Piedra Seca, se extendía a lo largo de hectáreas de tierra obtenidas mediante tratos dudosos y deudas impagables de vecinos menos afortunados. La casa principal, una construcción imponente de piedra y madera, se erguía solitaria en el horizonte como un monumento a su ambición. En los establos y corrales adyacentes, decenas de animales servían al único propósito de multiplicar su fortuna. Entre ellos estaba Estrella, una yegua de pelaje blanco como la nieve, que nunca caía en esas tierras, y que llevaba en el cuerpo las huellas de una vida de trabajo y sacrificio. En otros tiempos, había sido el animal más hermoso de la región, codiciada por otros rancheros y admirada en las ferias ganaderas. Sus ojos, ahora cubiertos por una neblina lechosa que le impedía ver, aún conservaban un brillo peculiar, como si guardaran memorias de tiempos mejores. La ceguera de Estrella comenzó de forma gradual, resultado de años de negligencia y exposición constante al sol inclemente del desierto. Américo, al darse cuenta de que el animal iba perdiendo la visión, no mostró la menor preocupación. Al fin y al cabo, para él, los animales eran meras herramientas de trabajo, desechables cuando dejaban de servir a sus propósitos. Aquella mañana en particular, el ranchero recorría el establo con pasos pesados, evaluando cada animal como quien cuenta monedas en un cofre. Su expresión se ensombrecía a cada paso. La sequía prolongada había devastado gran parte de sus cultivos, y los acreedores comenzaban a presionarlo por pagos atrasados. Era necesario reducir gastos y eliminar lo que consideraba carga inútil. «No tengo espacio para animales»,
Inútiles en mi propiedad, murmuró para sí mismo, mientras sus ojos se posaban en Estrella, que permanecía quieta en un rincón, percibiendo su presencia a través de los otros sentidos que la ceguera había agudizado. Sin titubear, Américo ordenó a 2 de sus empleados más leales que prepararan a la yegua. Los hombres, acostumbrados a obedecer sin preguntar, intercambiaron miradas de aprensión, pero cumplieron la orden. Ataron una soga al cuello del animal y lo condujeron fuera del establo, bajo la mirada satisfecha de su patrón. «Llévenla al desierto de Sonora. Déjenla allá y no miren atrás», ordenó Américo con voz tan cortante como una navaja afilada. Un animal ciego solo consume agua y alimento, que podrían aprovecharse mejor. Los empleados, José y Manuel, llevaron a Estrella hasta una vieja camioneta. Durante todo el trayecto hasta el desierto, el silencio entre ellos solo se rompía por el rugir del motor y el ocasional relincho de la yegua, como si ella presintiera el destino que le aguardaba. El camino pedregoso y lleno de baches los condujo a una zona remota, donde la arena se extendía hasta el horizonte como un océano, dorado y traicionero. Cuando por fin se detuvieron, José, el mayor de los dos, vaciló. Sus ojos se llenaron de una tristeza muda al contemplar al animal que, aún sin ver, parecía comprender que algo terrible estaba a punto de suceder. «¿Estás seguro de que debemos hacer esto, Manuel?», preguntó en voz baja mientras bajaba a la yegua de la camioneta. «No sobrevivirá ni un día en este lugar». Manuel, más joven y temeroso de la ira de Américo, se apresuró a responder. «Órdenes del patrón, José. Ya sabes lo que pasa con quien lo desafía». Con desgana, llevaron a Estrella lejos del vehículo, hasta un punto donde el desierto parecía engullir todo a su alrededor. Le quitaron la soga del cuello y, sin mirar atrás, regresaron rápidamente a la camioneta. Mientras se alejaban, José no pudo evitar una última mirada por el retrovisor. La imagen de la yegua blanca, solitaria contra la inmensidad del desierto, se grabó en su memoria como una marca de hierro al rojo vivo. Sola, Estrella permaneció inmóvil unos instantes, como si tratara de entender la nueva realidad que la rodeaba. El calor intenso pronto empezó a castigar su cuerpo, y la sed se convirtió en su compañera inmediata y cruel. Sin embargo, sus instintos pesaron más que la desesperación. Con pasos vacilantes, empezó a avanzar, guiada por el viento que traía retazos de olores lejanos y por el sonido casi imperceptible de la vida que lograba percibir. Cada paso era un desafío. Sus cascos se hundían en la arena ardiente, y la ausencia de visión hacía de cada movimiento una apuesta en lo desconocido. Aún así, Estrella avanzaba, impulsada por una fuerza interior que ni ella misma comprendía del todo. Era como si, en el fondo de su ser, supiera que no estaba allí para morir, sino para redescubrir el sentido de estar viva. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo de Sierra Blanca, Elena Cárdenas preparaba sus medicinas y ungüentos como hacía cada mañana. A sus 42 años, la curandera llevaba en sus ojos verdes la sabiduría de quien creció escuchando los secretos de las plantas y los susurros del viento. Hija de una larga estirpe de mujeres conocedoras de las artes de la curación natural, Elena se había establecido en la región más de una década atrás, tras la muerte de su madre. Su humilde casa de adobe, situada en las afueras del pueblo, era fácilmente reconocible por el exuberante jardín que la rodeaba, un oasis de vida en medio de la aridez circundante. Allí, cultivaba hierbas medicinales raras, algunas traídas de regiones distantes y otras nativas del desierto mismo. Los lugareños la buscaban para tratar desde dolencias sencillas hasta enfermedades que los médicos de la gran ciudad no lograban diagnosticar. Aquella mañana en particular, Elena se había despertado con una sensación extraña, una inquietud que no conseguía explicar. Mientras preparaba una infusión de hierbas, sus pensamientos parecían dispersos, como si algo o alguien la llamara desde un lugar remoto. «Algo no está bien», murmuró para sí,
observando las hojas secas que el viento arrastraba por el patio de su casa. Fue entonces cuando uno de sus vecinos, Severino, un viejo pastor de chivos, pasó con prisa y se detuvo al verla. «Buenos días, doña Elena. No va a creer lo que acabo de oír. José y Manuel, los hombres de don Américo, abandonaron a una yegua ciega en el desierto de Sonora. Lo comentaban en el mercado. Parecían destrozados, sobre todo José». La noticia golpeó a Elena como un puñetazo. Conocía bien la reputación de Américo Delgado y ya había tratado a animales maltratados procedentes de su rancho. Pero abandonar a un animal ciego en el desierto era un nuevo nivel de crueldad, incluso para él. «¿Estás seguro, Severino? ¿Cuándo sucedió?», preguntó, sintiendo que su inquietud aumentaba. «Fue hoy muy temprano. Dicen que la yegua es blanca como la nieve, y que alguna vez fue el animal más hermoso de esos rumbos». Elena no necesitó escuchar más. En pocos minutos, reunió sus suministros médicos, llenó cantimploras con agua fresca y ensilló a su propio caballo, un alazán de mediana edad llamado Viento. La determinación brillaba en sus ojos mientras se alistaba para la travesía. «Voy a encontrarla, Severino. Ninguna criatura merece un final así». El anciano la vio partir con una mezcla de admiración y preocupación. El desierto de Sonora era vasto e implacable, famoso por devorar incluso a los viajeros más experimentados que lo cruzaban sin la debida preparación. Pero Elena conocía esas tierras como pocos. Había aprendido a leer los signos sutiles que ofrecía el desierto, las ondulaciones en la arena que indicaban agua subterránea, las plantas resistentes que crecían en lugares específicos, los patrones del viento que delataban cambios en el clima. Mientras cabalgaba, sus sentidos estaban alerta. El sol ya alcanzaba su punto más alto, y el calor era casi insoportable. Elena sabía que, si la yegua llevaba mucho tiempo expuesta a esas condiciones, sus probabilidades de sobrevivir serían mínimas. Después de horas de búsqueda, cuando la desesperación empezaba a infiltrarse en sus pensamientos, Elena divisó a lo lejos una mancha blanca que resaltaba contra el dorado de la arena. Al acercarse, su corazón se encogió al ver el estado de la yegua. Estrella había caminado kilómetros, guiada solo por el instinto. Su cuerpo, antes majestuoso, mostraba signos claros de deshidratación y agotamiento. Aún así, seguía en pie, como un último acto de resistencia ante la muerte que parecía inminente. Elena desmontó con rapidez y se aproximó con cautela, hablando en voz baja y suave para no asustar al animal. «Tranquila, niña. He venido a ayudarte. Ya, estás a salvo». Estrella, al percibir la presencia humana, retrocedió al principio, el miedo evidente en su postura. Pero había algo en el tono de voz de Elena, una bondad olvidada hacía mucho, que la hizo relajarse poco a poco. La curandera le ofreció agua en pequeñas cantidades, consciente de que beber demasiado de golpe podía ser fatal para un animal tan deshidratado. «Eso es, bebe despacio. Recuperemos tus fuerzas primero», continuó Elena, mientras examinaba con cuidado los ojos lechosos de la yegua. «¿Quién te hizo esto, pobrecita? ¿Qué tipo de monstruo abandona a un ser vivo de esta forma?» A medida que el sol comenzaba a ponerse, Elena supo que no podían quedarse allí. La temperatura en el desierto bajaba drásticamente por la noche, y Estrella estaba demasiado débil para enfrentar otro extremo. Con paciencia y habilidad, logró atar una cuerda improvisada alrededor del cuello de la yegua y empezó a guiarla lentamente, caminando junto a Viento, que parecía entender la situación y mantenía un paso pausado. El camino de regreso fue arduo y lento. Elena necesitaba parar con frecuencia para ofrecerle agua y descanso a Estrella. Durante esas paradas, aplicaba ungüentos en las partes del cuerpo de la yegua que habían sido quemadas por el sol y hablaba continuamente, su voz sirviendo de ancla para el animal desorientado. Cuando por fin llegaron a la pequeña casa de Emilio Tosiemko, Elena ya había caído la noche por completo. Severino, que esperaba preocupado, corrió a ayudar apenas los vio.
«Gracias a Dios que la encontró, doña Elena», exclamó, ayudando a llevar a Estrella a un establo improvisado junto a Cintos, la casa. «Pero mire cómo está. ¿Cree que sobrevivirá?». Elena observó a la yegua con ojos críticos, pero llenos de esperanza. «La voluntad de vivir que tiene es fuerte, Severino, y ahora cuenta con alguien que no se rendirá fácilmente». En los días siguientes, Elena se dedicó de lleno a los cuidados de Estrella. Preparó cataplasmas de hierbas para las quemaduras, infusiones medicinales para fortalecer su organismo debilitado, e introdujo gradualmente una dieta nutritiva. Para los ojos de la yegua, si bien sabía que la ceguera era irreversible, aplicaba una pomada especial que aliviaba las molestias y evitaba infecciones. Más importante que los tratamientos físicos fue el vínculo emocional que empezó a forjarse entre ambas. Elena pasaba horas junto a Estrella, conversándole, cantando antiguas canciones norteñas y transmitiendo, a través del tacto y la voz, la seguridad que el animal tanto necesitaba para recuperarse. «Te pondrás bien, mi Estrella», susurraba Elena, mientras cepillaba con delicadeza la crin blanca que empezaba a recuperar el brillo. «Les demostraremos que aún vales mucho, que tienes mucho por vivir y enseñar». Poco a poco, Estrella comenzó a responder positivamente a los cuidados. Su cuerpo recuperaba el peso perdido y su actitud cambiaba de sumisa y temerosa a cada vez más confiada. Aunque seguía ciega, aprendió a desplazarse con soltura por el pequeño terreno de Elena, guiada por la voz de la curandera y el olor de las plantas que crecían generosamente alrededor de la casa. La noticia de la yegua rescatada se extendió con rapidez por el pueblo y las regiones vecinas. Muchos se acercaban a la casa de Elena para ver al animal que había sobrevivido al desierto y renacido bajo los cuidados de la curandera. Entre esos visitantes había niños de la escuela local, a quienes Elena empezó a recibir con regularidad, usando a Estrella como ejemplo vivo de resiliencia y superación. «Observen cómo encuentra su camino incluso sin ver», explicaba Elena a los niños, fascinados. «Nos enseña que los ojos no siempre son lo más importante. A veces, hay que sentir el mundo de otras maneras». Las visitas se volvieron tan frecuentes que Elena decidió convertir su propiedad en un pequeño santuario para animales rescatados. Además de Estrella, comenzó a acoger a otros animales abandonados o maltratados. Un perro que había perdido una pata en un accidente, una cabra con un cuerno roto, pájaros que no podían volver a volar. Cada uno de ellos encontraba en la casa de la curandera no solo cuidados médicos, sino también dignidad y respeto. Mientras tanto, en el rancho Piedra Seca, Américo Delgado enfrentaba una sucesión inesperada de contratiempos. La sequía, que ya azotaba la región, se había ensañado especialmente con sus tierras. Pozos que jamás se habían secado ahora ofrecían apenas un hilo de agua turbia. Cultivos enteros morían sin explicación aparente, y el ganado comenzaba a enfermar misteriosamente. Los trabajadores del rancho, siempre temerosos, empezaron a susurrar entre ellos que una maldición había caído sobre la propiedad. José, el empleado que ayudó a abandonar a Vino Me Siento, Estrella en el desierto, ya no podía dormir tranquilo. En sus sueños veía una y otra vez la imagen de la yegua blanca, solitaria, condenada a muerte. Una noche, incapaz de soportar la carga de la culpa, José buscó a Américo en la casa principal. «Patrón, tengo algo que decirle», comenzó, nervioso, mientras el ranchero lo miraba con impaciencia. «Creo que lo que hicimos con Estrella no estuvo bien. Desde aquel día, todo ha empezado a salir mal por aquí». Américo se echó a reír con ironía. «¿Ahora tú también crees en esas tonterías de maldiciones, José? Es solo coincidencia. La sequía está afectando a toda la región». «No, es solo la sequía, patrón. Es todo. Y hay algo más. Me enteré de que la yegua no murió. Dicen que una curandera la encontró y la salvó. La gente lo comenta. Dicen que fue un milagro». La noticia tomó a Américo por sorpresa. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida de ira.
La idea de que el animal que había descartado como inútil siguiera con vida, y encima se convirtiera en motivo de habladurías, lo perturbaba profundamente. «¿Quién es esa curandera?», preguntó, con la voz cargada de amenaza. «Elena Cárdenas, del pueblo de Sierra Blanca. Dicen que convirtió su casa en una especie de santuario para animales heridos». Américo despidió a José con un gesto brusco, pero la información lo inquietaba más de lo que quería admitir. No era solo cuestión de orgullo herido, había algo más, una sensación incómoda que no podía nombrar. ¿Remordimiento? ¿Culpa? Sentimientos que siempre había considerado inútiles para alguien de su posición. En los días siguientes, Américo se volvió aún más irritable y exigente con sus empleados. La noticia de que Estrella seguía viva parecía perseguirlo, llegando hasta él en conversaciones en voz baja que cesaban en cuanto se acercaba. Su reputación, ya manchada por el maltrato hacia personas y animales, incluía ahora el episodio de la yegua abandonada, que se volvía casi legendario en las historias contadas en ferias y cantinas de la región. La situación en el rancho continuaba deteriorándose. Los acreedores aparecían cada vez con más frecuencia, y Américo veía su fortuna, construida a lo largo de décadas, empezar a desmoronarse. En un último acto de orgullo y desafío, decidió visitar personalmente el santuario de Elena Cárdenas. Quería ver con sus propios ojos a la yegua que se había negado a morir según sus designios. En una tarde de calor sofocante, Américo llegó solo a la propiedad de Elena. El contraste entre aquel pequeño oasis verde y sus tierras resecas era impactante. Niños jugaban en el patio, rodeados de animales de distintas especies que parecían convivir en armonía. Y allí estaba ella, Estrella, con su pelaje blanco brillando bajo el sol, más fuerte y sana que nunca mientras estuvo bajo su cuidado anterior. Elena, que en ese momento impartía una lección informal sobre plantas medicinales a los niños, notó enseguida la presencia imponente del ranchero. Sin mostrar temor, se acercó a él con paso firme. «Supongo que usted es el señor Delgado. ¿A qué debo su visita?», preguntó con voz serena pero firme. Américo, momentáneamente desarmado por la calma de la mujer, dudó antes de responder. «Vine a ver a la yegua. Supe que la encontró en el desierto». Elena asintió, sus ojos verdes clavados en los de él, como si leyera los secretos más profundos de su alma. «Sí, encontré a Estrella casi muerta, abandonada como si no valiera nada. Pero, como puede ver, demostró que vale mucho más de lo que algunos pensaban». Los niños y otros visitantes, percibiendo la tensión en el ambiente, se alejaron con discreción. Américo se sintió expuesto, juzgado no solo por la mirada penetrante de la curandera, sino por todo lo que lo rodeaba, tan lleno de vida y cuidado. «Era de mi propiedad», declaró intentando recuperar la postura autoritaria que siempre lo había caracterizado. «Tenía derecho a hacer lo que quisiera con lo que me pertenecía». Elena sonrió levemente, sin que esa sonrisa alcanzara sus ojos. «¿De verdad? ¿Y qué hace usted con una propiedad que ya no le sirve? ¿La desecha para que muera en el desierto?», alzó un poco la voz. «Ningún ser vivo es propiedad de otro, señor Delgado. Todos pertenecemos a la misma tierra, al mismo cielo. Esa es una lección que Estrella ha enseñado a muchos por aquí». Mientras hablaban, la propia yegua, como si sintiera la presencia de su antiguo dueño, se acercó lentamente. Sin mostrar temor ni rencor, se colocó junto a Elena, con la cabeza erguida en una dignidad silenciosa que parecía desafiar todo lo que Américo representaba. El ranchero, ante aquella escena, sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo la visión del animal al que había condenado a morir y que ahora florecía bajo otros cuidados. Era la súbita y dolorosa percepción de todo lo que había perdido en su obstinada búsqueda de poder y control. «¿Qué quiere usted?», preguntó por fin con la voz despojada de la arrogancia habitual. «Dinero, un reconocimiento público de que estaba equivocado».
Elena negó con la cabeza, acariciando suavemente el cuello de Estrella. No quiero nada de usted, Américo Delgado. Yo ya tengo todo lo que necesito aquí. Pero quizá usted quiera algo de nosotros. Tal vez vino a ver no solo a una yegua que se negó a morir, sino también un atisbo de lo que pudo haber sido si hubiera elegido otro camino. Las palabras lo sacudieron como piedras arrojadas a aguas quietas, formando ondas que se extendían más allá de su comprensión inmediata. Miró a su alrededor, contemplando la alegría de los niños que volvían a jugar, la serenidad en los ojos de los animales que habían hallado un hogar seguro, la vida exuberante de las plantas que crecían en un suelo que debería ser tan árido como su propio corazón. ¿Cómo hace todo esto?, preguntó casi en un susurro. ¿Cómo logra que todo crezca y florezca, mientras mis tierras parecen morir un poco más cada día? Elena le ofreció una sonrisa más genuina esta vez. Es sencillo, en realidad. Cuido de lo que se me confía con amor y respeto. No tomo más de lo que necesito y devuelvo a la tierra lo que ella me da. Usted construyó su fortuna siempre. Tomando más, señor Delgado. Quizás sea hora de empezar a devolver. Antes de que Américo pudiera responder, Estrella avanzó inesperadamente hacia él y apoyó su hocico en su hombro. Un gesto tan sorprendente que dejó al ranchero momentáneamente sin palabras. Aquel contacto suave, que provenía del animal al que él había condenado, parecía ofrecer no solo perdón, sino también una oportunidad de redención. Ella percibe su conflicto interior, explicó Elena con dulzura. Incluso ciega. Estrella ve cosas que muchos con ojos perfectos jamás logran ver. La esencia de las personas, sus verdaderas intenciones, la bondad o la maldad que llevan dentro. Américo sintió el peso de esas palabras como nunca había sentido. El peso de mi honestidad, ninguna decisión. Guardó silencio por largos instantes, observando el pequeño paraíso que Elena había levantado y los seres que allí habían encontrado refugio. Finalmente, con un suspiro que pareció liberar décadas de dureza acumulada, tomó una decisión. Mita, Rancho se está muriendo, admitió con una vulnerabilidad que lo sorprendió incluso a él. Nada de lo que hago parece ser suficiente. Si pudiera enseñarme, si pudiera mostrarme cómo cuidar la tierra como cuida este lugar. Elena escrutó el rostro del ranchero en busca de signos de falsedad o manipulación. Solo encontró la mirada de un hombre perdido, enfrentándose por fin a los fantasmas de sus propias elecciones. Puedo enseñarle lo que sé, señor Delgado, pero el aprendizaje no vendrá solo de mis palabras o instrucciones. Tendrá que nacer también de su corazón, de su disposición a cambiar, no solo sus prácticas, sino su forma de ver el mundo. En ese momento, una brisa suave recorrió el pequeño santuario, trayendo consigo el aroma de las plantas medicinales que crecían en abundancia. Estrella relinchó quedamente, como si aprobara el acuerdo silencioso que se establecía. En las semanas siguientes, una insólita transformación comenzó a tomar forma en la región. Américo Delgado, el temido ranchero que había construido su reputación a base de intimidaciones y crueldad, se convirtió en aprendiz de Elena Cárdenas. A diario, acudía al santuario para aprender las prácticas sostenibles que habían convertido aquel pequeño trozo de tierra en un oasis de vida. Los habitantes de la zona lo observaban con asombro y desconfianza inicial. Muchos creían que se trataba de una estratagema del ranchero para acceder a conocimientos que revirtieran la situación de su propiedad. Otros, más escépticos, esperaban el momento en que volviera a mostrar su verdadera naturaleza. Elena, sin embargo, veía más allá de las apariencias y los juicios. Mientras enseñaba a Américo la importancia del equilibrio, cómo cada planta, cada animal y cada gota de agua tenía su valor y propósito, notaba los cambios sutiles que ocurrían en su interior. Era como presenciar a un hombre saliendo lentamente de una prisión que él mismo había levantado. La tierra no responde solo al trabajo, señor Delgado.
le explicaba mientras juntos preparaban abonos orgánicos para fertilizar el suelo. Responde a la intención, al respeto, al cuidado. Genuino. No puede forzarla a producir por métodos agresivos y luego esperar que siga siendo fértil para siempre. Américo, con manos que ahora exhibían callos distintos de los que se formaban al manejar el látigo o apretar las riendas, absorbía cada palabra como tierra seca que recibe lluvia tras una larga sequía. Siempre creí que dominar era el camino al éxito, confesó, contemplando a una lombriz abrirse paso por la tierra oscura y rica que habían preparado. Dominar la tierra, los animales, a la gente. Ahora veo que ese dominio era una ilusión. Cuanto más intentaba controlar, más se me escapaba todo entre los dedos. Durante esas visitas, su relación con Estrella también evolucionaba de manera sorprendente. Al inicio, el ranchero evitaba acercarse demasiado a la yegua, cargando aún con la culpa de lo que había hecho. Pero el animal, con una generosidad que superaba la comprensión humana, era a menudo quien daba el primer paso acercándose a él y dejándose tocar con una confianza renovada. ¿Cómo puede perdonarme tan fácilmente?, preguntó en una ocasión a Elena, acariciando la crin sedosa de Estrella. Después de todo lo que hice. Elena sonrió, observando el vínculo improbable que se formaba entre el hombre que una vez simbolizó la crueldad y el animal que había sido su víctima. Los animales no guardan rencor como nosotros. Viven en el presente, perciben la energía que emitimos ahora, no la que emitimos ayer. Estrella siente su cambio, su arrepentimiento sincero. Ella lo perdonó en el instante en que usted empezó a perdonarse a sí mismo. Estas lecciones se extendían más allá de la relación con los animales. Américo empezó gradualmente a aplicar los principios aprendidos con Elena en su propio rancho. Introdujo métodos de cultivo que respetaban los ciclos naturales, redujo el uso de productos químicos agresivos, implementó sistemas de recolección de agua de lluvia y se dedicó a revitalizar áreas degradadas por años de explotación abusiva. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el cambio en su relación con los trabajadores del rancho. Hombres y mujeres que antes le temían comenzaron a notar un nuevo enfoque en él. Américo escuchaba sus sugerencias, reconocía su trabajo y se preocupaba por sus condiciones de vida. José y Manuel, quienes habían llevado a Estrella al desierto, fueron los primeros en percibir que algo fundamental había cambiado en su patrón. Nunca pensé que viviría para ver esto, comentó José a Manuel, observando a Américo ayudando personalmente en la construcción de un nuevo sistema de riego que beneficiaría tanto al rancho como a las comunidades cercanas. Es como si fuera otra persona. Manuel, más reservado, se limitó a asentir, pero sus ojos reflejaban la misma sorpresa y admiración. Conforme pasaban los meses, los resultados de esta transformación se hicieron visibles. El rancho Piedra Seca, antes conocido por la explotación despiadada y los métodos agresivos, comenzó a convertirse en un ejemplo de prácticas sostenibles en la región. Las tierras que habían empezado a marchitarse mostraban signos de recuperación. Nacientes que se habían secado reaparecían, y la vegetación autóctona, antes suprimida para dar paso a monocultivos, volvía a brotar en zonas destinadas a la preservación. La fama de este cambio se extendió, atrayendo la atención de rancheros de otras regiones con problemas similares. Muchos acudían a conocer las nuevas prácticas y se iban impresionados, no solo por los resultados tangibles, sino por la transformación del propio Américo. Elena, viéndolo todo con una mezcla de orgullo y humildad, sabía que el verdadero milagro no estaba en las técnicas específicas que había enseñado, sino en la apertura al cambio, en la capacidad de reconocer los errores y en el valor de recorrer un camino distinto, incluso si esto contradecía lo que se había construido antes. Una tarde especialmente significativa, un año después del rescate de Estrella, Elena recibió una visita inesperada en la casa que hacía de centro del santuario.
Américo llegó acompañado de un grupo de niños de la escuela local, los mismos que antes temían mencionar siquiera su nombre. He traído a estos pequeños para que conozcan la historia de Estrella, explicó, mientras los niños miraban a su alrededor con curiosidad y asombro. Pensé que sería importante que entendieran cómo un ser tan especial puede enseñar lecciones que ningún libro logra transmitir. Elena observó con emoción mientras Américo, ahora con rasgos más suaves en su rostro antes eternamente severo, relataba a los niños cómo había sido cruel con la yegua y cómo su error casi fatal se había convertido en el inicio de un camino de redención. Contó cómo Elena le había enseñado a ver más allá de las apariencias, a valorar cada forma de vida y a comprender que la verdadera riqueza no está en acumular tierras o poder, sino en vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Miren, niños, decía señalando a Estrella que se acercaba atraída por las voces infantiles. Esta yegua no puede ver con los ojos, pero tiene una visión más clara que muchos de nosotros. Me enseñó que a veces necesitamos perder algo para empezar a ver de verdad. Una de las niñas, de unos 8 años, levantó la mano tímidamente. Pero, señor Delgado, si Estrella no puede ver, ¿cómo sabe a dónde ir? El ranchero sonrió, mirando a Elena como si buscara su aprobación antes de responder. Ella asintió con un gesto de aliento. Usa otros sentidos, pequeña. Siente los olores, escucha los sonidos y percibe las vibraciones del suelo bajo. Sus cascos. Y lo más importante, se agachó para estar a la altura de la niña. Confía en que el camino se abrirá, que habrá manos bondadosas para guiarla cuando lo necesite, y que nunca más estará sola en la inmensidad del desierto. Las palabras, sencillas pero profundas, conmovieron no solo a los niños, sino también a los adultos presentes. Elena, contemplando la escena, sintió brotar lágrimas silenciosas de sus ojos. No eran de tristeza, sino de reconocimiento de la belleza que puede florecer incluso en los suelos más improbables, cuando se riegan con compasión y comprensión. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos que recordaban aquella mañana fatídica en la que Estrella fue abandonada. Pero ahora, en vez de soledad y desesperación, el aire estaba cargado de esperanza y posibilidades. La yegua, sintiendo los últimos rayos de calor sobre su pelaje blanco, levantó la cabeza como si pudiera contemplar el horizonte con ojos que habían encontrado una forma distinta de ver. En ese instante, todos los presentes entendieron que algunos viajes comienzan precisamente cuando parece que han llegado a su fin, que la oscuridad, sea la de la ceguera física o la de un alma endurecida por malas decisiones, puede ser solo el preludio de una luz más intensa y verdadera, y que el desierto, con toda su aparente hostilidad, a veces es exactamente el lugar donde se materializan los milagros más inesperados. Elena, acariciando con suavidad el cuello de Estrella, musitó unas palabras que solo la yegua pudo oír, pero cuyo sentido resonaba en cada corazón allí reunido. A veces necesitamos perdernos por completo para encontrar el camino de regreso a casa, y a veces la casa no es un lugar, sino un estado del espíritu en el que por fin nos reconocemos como parte de algo más grande, algo que nos conecta con todas las criaturas que comparten nuestra travesía en este mundo. Américo, contemplando la escena con reverencia silenciosa, supo entonces que su verdadera fortuna no se hallaba en las tierras que poseía ni en el poder que había ejercido, sino en la oportunidad de empezar de nuevo, de reescribir su historia y dejar un legado distinto al que había planeado. Un legado no de dominio y miedo, sino de cuidado y respeto. Y así, mientras las estrellas empezaban a brillar en el cielo nocturno, la historia de la yegua llamada Estrella siguió extendiéndose, tocando vidas y transformando corazones, demostrando que, incluso en las circunstancias más crueles, el destino siempre reserva sorpresas para quienes se mantienen en pie, enfrentando el desierto con la dignidad silenciosa
de quienes no fueron hechos solo para sobrevivir, sino para iluminar el camino de otros que, como ellos, buscan encontrar un sentido en medio de la vasta indiferencia aparente de la vida.